Las condiciones que se viven en el Sename son preocupantes, pero más aún a la luz de la pandemia. Hacinamiento y escasas medidas de protección están poniendo en peligro de contagio a los niños, niñas y adolescentes que están en los centros. Hace pocos días, una comisión especial de infancia en el Senado detectó que al interior de los establecimientos hay desconocimiento del protocolo, no se aplican medidas básicas y falta reforzar los cuidados a los niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas. Bueno, vamos a profundizar en este tema. Está en línea con nosotros Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que le pedimos conversar sobre este tema. Marcelo, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. Hola, buenos días, Andrea, buenos días, Antonio. ¿Cómo están viviendo ahí en la Fundación? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes respecto de cómo se enfrenta esta pandemia, bueno, en el Sename en particular y con esta coyuntura? Bueno, a ver, yo creo que uno tiene un riesgo muy potente de covidificar la visión que tiene respecto de la situación que tiene Sename, cuando Sename estructuralmente ya desde varios años ha mostrado importantes déficits en el cuidado y en la protección de los niños. En consecuencia, el que llegue una pandemia de esta naturaleza debiera habernos tenido mucho más alerta frente a la realidad de cómo poder enfrentarla desde un sistema que está en una situación altamente precaria para dar protección a los niños. Es decir, no solo basta con poder tener condiciones de aislamiento, que básicamente los protocolos hacen énfasis en cómo mantener la distancia, cómo suspender las reuniones o las visitas, cómo poder aislar a un niño, pero también el poder contar con dispositivos que garanticen sus derechos permanentes, el derecho a estar en contacto con su abogado, el derecho a estar en contacto con su familia, el derecho a poder seguir con su realidad escolar, donde más de la mitad de los chicos sufren un importante rezago escolar. Pero adicionalmente, el derecho a la salud. Pensemos que cerca del 50% de los niños, poco más del 50% de los niños tiene problemas de salud mental. Y hay 10% de los niños que tienen enfermedades crónicas severas. En consecuencia, cuando se pensaba cuáles deberían ser los grupos de riesgo frente a la pandemia, uno de los primeros grupos a todas luces eran los niños que están presentes en el sistema de protección residencial de Sename, así como también lo eran la gente que está en las cárceles, la gente que está en situación de calle, los adultos mayores, porque no solo configuran una situación de riesgo por su perfil etario. O sea, cuando se piensa acá solamente estamos frente a una situación de riesgo en adultos mayores, no es así. Hay, obviamente, una prioridad, una magnitud importante en materia de adultos mayores, pero por supuesto que también las hay en aquellos lugares donde la vulnerabilidad, los factores estructurales de pobreza y de exclusión social están a la base y pueden significar situaciones sanitarias de alto riesgo. Ahora, la situación actual del Sename ¿están suspendidas las visitas? ¿Hay los insumos necesarios para cuidar a los niños, niñas y adolescentes y también a los cuidadores que cuidan a los niños o que están con los niños? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuánto sabemos de lo que está sucediendo en los hogares del Sename? Yo creo que lo primero, que la primera reacción que tuvo el gobierno fue adecuada en términos de poder levantar protocolos y que esos protocolos se fueran a dar a conocer en los primeros días de marzo, cuando estábamos comenzando recién con la pandemia. Sin embargo, recientemente se ha hecho un primer levantamiento por parte de algunos jueces de la Asociación de Magistrados, por el INDH y por la Defensoría de la Infancia, y en las tres instancias coinciden en el déficit sustantivo que hay en términos de los materiales necesarios para la prevención y la protección de los niños y de los trabajadores. Ya hay niños que están contagiados con COVID. La semana pasada se dio a conocer el caso en Chiguayante de un centro de administración del Sename, donde hoy día están en cuarentena los trabajadores y los niños que estaban afectos a eso, donde se enfermó una educadora de trato directo. Y en consecuencia, esa misma dirección regional planteaba que no habían llegado los insumos desde el sector de salud. Por cierto que han habido articulaciones desde distintos actores, tanto privados como gobiernos regionales,
también una base importante de insumos por parte de Sename, que ha sido direccionado principalmente hacia sus CREAS, pero claramente hay un déficit con la entrega de materiales directamente hacia las residencias que funcionan como organismos colaboradores, y por supuesto que también, y muy importante porque son un punto ciego del sistema, hacia los organismos que son coayudantes, que en este minuto significan alrededor del 5 al 7% de los niños que están en las residencias como mínimo. Por lo tanto, es tremendamente preocupante de que a la fecha el Ministerio de Salud no esté dando la cobertura total de los insumos que se requieran, fundamentalmente porque la situación en las residencias también es una situación de alta permeabilidad. Independiente que se hayan suspendido las visitas, los trabajadores tienen que ir con su implementación y si no la tienen, son vectores de contagio. La posibilidad de que los niños salgan de las residencias es una posibilidad alta, siempre se ha dado de manera estructural. Pensemos solamente que en el segundo semestre del año pasado, el Sename reconoció más de 1.000 niños fugados que no han sido habidos, que no han sido encontrados pese a tener una orden de búsqueda y recogimiento. Es decir, niños que estando bajo su tutela han abandonado la residencia y no han vuelto. Y así también sucede que muchos niños van y vuelven, y si los controles, los diagnósticos son escasos, si es que además no tenemos protocolos que garanticen que el niño desde afuera no viene con un contagio, están totalmente permeables a que la situación del coronavirus entre en las residencias de manera explosiva y rápida, porque recordemos, el semestre pasado, el último semestre del año 2019, la Corte Suprema dio a conocer su informe de visita a 256 residencias y CREAS del Sename y detectó que 1 de cada 3 residencias estaba en condición de hacinamiento de sobrepoblación. Es decir, había más de 1.500 niños que no tenían un cupo y que estaban en esa residencia. Por lo tanto, la situación de hacinamiento, de sobrepoblación en Sename es un condicionante severo para no poder mantener la prevención en materia de aislamiento y, en consecuencia, exponerse gravemente al riesgo del coronavirus. Ahora, Marcelo, dada la experiencia que ustedes tienen, ¿eso se ha visto reflejado las condiciones de hacinamiento en el número de contagiados y en cómo en estos centros se está enfrentando la crisis del COVID? Es muy reciente el primer contagio detectado en el centro en Chihuayante como para determinar cuál va a ser la progresión y cómo se van a adoptar las medidas adecuadas para que no siga habiendo un contagio de manera explosiva. Todavía no hay aplicación de diagnósticos de manera masiva en los centros donde podría eventualmente, y no se tienen los resultados de los diagnósticos. Sin embargo, hay que hacer un tamizaje, hay que hacer un levantamiento de manera inmediata en la mayor parte de los centros, especialmente en los centros donde hay condiciones de hacinamiento y de mayor permeabilidad, y ya sea porque los trabajadores de trato directo están cumpliendo turnos que requieren el recambio, en definitiva, de los trabajadores. Hay también disposiciones que se han definido desde Hacienda, que tienen que ser revisadas porque se han limitado la contratación de servicios, la reposición de personal, y es importante que el Sename quede exento de ese tipo de disposiciones. Yo entiendo que la voluntad de Hacienda es precisamente garantizar que los servicios críticos tengan ese espacio, pero si aplicamos la circular al pie de la letra, evidentemente eso puede traer confusiones o equivocaciones en términos a poder suplir todos los requerimientos que tiene que tener Sename en este momento. Por lo tanto, lo que queda en claro es que hoy día tiene que hacerse un levantamiento de las situaciones de riesgo, tiene que hacerse un levantamiento de los lugares donde eventualmente puedan haber niños que estén contagiados, tiene que verse el protocolo con salud para saber si van a estar las condiciones para mantenerlo aislado dentro de la residencia o si tiene que disponer inmediatamente un lugar para su tratamiento, si hay cobertura para eso, si efectivamente no tiene patologías más complejas que deriven a centros de mayor especialización, etcétera. Entonces, aquí urge que se constituya una mesa donde participe el Ministerio de Salud,
donde participe el INDH, donde participe la Defensoría de la Infancia, donde esté la Asociación de Magistrados que están levantando la información y organizaciones de la sociedad civil, tanto de los organismos que están participando en el sistema, que son responsables del cuidado con los niños, como también de organizaciones que están velando porque se esté cumpliendo las labores de protección de manera integral. ¿Cuál es la situación dentro de los hogares en términos de hay nerviosismo, hay ansiedad, hay temor, hay miedo, no están tan informados? Cuéntame un poco cuál es la situación interna, cómo se está viviendo. Andrea, yo creo que aquí, tal como yo decía, en el Sename hay condiciones que son particulares y especiales en materia de salud mental, hay condiciones que son particulares en materia de salud física, etcétera. La verdad es que cuando uno se enfrenta a esta situación, pasan varias cosas. Lo que se ha levantado desde la visita de algunos jueces, lo que se ha levantado de la visita del INDH, etcétera, porque algunos de ellos están haciendo visitas presenciales, otros lo están haciendo a través de medios digitales, etcétera. Lo que se ha levantado es primero un desconocimiento de los protocolos que la autoridad ha ido entregando, y eso requiere mucho más refuerzo, mucho más comunicación, mucho más personal de soporte y de apoyo para el cumplimiento de los protocolos. Segundo, una situación de preocupación severa por la no llegada de implementación que permita cumplir esos protocolos, es decir, materiales, fundamentalmente guantes, mascarillas, batas para el personal que está en trato directo. Tercero, soporte en materia de salud mental. Si ya teníamos un porcentaje tan elevado de niños dentro del sistema de protección con problemas de salud mental, imagina lo que significa el encierro, la pandemia, que para muchos de ellos es una situación absolutamente compleja, particularmente en los niños que están en los sistemas privativos de libertad, en los sistemas cerrados. Por lo tanto, ahí tenemos una situación emergente, es una situación compleja, y la evidencia internacional ya está dando cuenta de casos de niños y adolescentes que estando en situaciones de encierro y teniendo patologías graves en materia de depresión y ansiedad, han aumentado las tasas de suicidio juvenil a nivel internacional. Y por lo tanto, eso es esperable si es que nosotros no ponemos hoy día un atajo en materia de salud mental, si no nos preocupamos de dotar inmediatamente a los centros semicerrados o cerrados de personal adecuado que pueda hacer las contenciones psicológicas que se ven agravadas mientras estamos en este periodo particular de la pandemia e incomunicados con los personajes, con las personas significativas, ya sea los educadores de trato directo que han creado un vínculo y que han tenido que irse por turno a la casa o que no han vuelto precisamente por medidas de cuarentena. Muchos de ellos recuerden que son adultos mayores, que fueron los primeros grupos de riesgo que se tuvieron que ir para la casa, otros que tienen que estar en espera para el proceso de recambio. Entonces los vínculos significativos de los niños dentro de las residencias se han visto cortados abruptamente, ya sea con sus familias, con sus cuidadores, la situación de estrés, la situación de encierro, la desescolarización, son todos elementos que agravan la crisis de salud mental, generan ansiedad, generan cuadros depresivos, generan situaciones de angustia, y eso finalmente va a desencadenar en una crisis que nosotros ya la estamos previendo y que creemos que es necesario que se tomen medidas de manera proactiva. Marcelo, para cerrar, desde la perspectiva legal de las promesas que se han hecho con el Sename, de los cambios que se estaban implementando y la discusión parlamentaria, ¿qué ha pasado con eso? A ver, yo creo que ya vamos a cumplir casi 2 años del acuerdo por la infancia. Hay 94 medidas, muchas de ellas se han avanzado de manera significativa, principalmente a nivel cuantitativo, se han instalado. Por ejemplo, se instaló el conteo de niños en situación de calle, que era algo importante, pero no se derivó en acciones concretas con los niños en situación de calle. También se tiene claridad, por ejemplo, de fortalecer los modelos de familias de acogida, que es un sistema alternativo al sistema residencial. Sin embargo, no hemos visto propuestas concretas en materia de programas que tengan evidencia, que tengan resultados, de presupuestos, de rediseño, etcétera. Creo que hoy día se han presentado, sí, los proyectos de ley, se han ido avanzando, ya se despachó el proyecto del sistema de reinserción, se está en la Comisión de Hacienda, ya se despachó hacia la Comisión de Hacienda los 2 proyectos más importantes, el proyecto de garantía y el proyecto del sistema de protección, entendiendo que ambos tienen una relación estrecha.
se ha avanzado en proponer la protección administrativa, un énfasis local, que las oficinas locales de infancia sean los que articulen la protección de los niños junto con los servicios, con el servicio de protección especializada cuando corresponda, apuntando a la desjudicialización de los casos. Sí. Pero faltan muchos elementos fundamentales. Falta la definición de una oferta, faltan los estándares que van a hacer que aquellos que hacen mal la pega, que vulneran los derechos, etcétera, salgan del sistema, y por el contrario, que aquellos que están haciendo bien las cosas logren un financiamiento total para poder hacer de la protección un estándar de alta calidad. Por eso que yo creo que todavía está en discusión, se ha hecho un avance significativo en esa discusión, la sociedad civil ha participado, nosotros tuvimos la oportunidad junto con la Asociación de Magistrados de hacer otras propuestas de indicaciones, se han acogido gran parte de esas propuestas, primero por la Comisión del Senado y también por el Ejecutivo. Entiendo que está la voluntad, pero tenemos que actuar con mucho mayor decisión, tenemos que cambiar el sistema de financiamiento de la Ley 20032 que regula la OCA para que no sea subsidiario, sino que sea integral. Tenemos que definir nuevos estándares para los operadores del sistema para que puedan permanecer solo aquellos que están haciendo bien su trabajo, que lo hagan con programas que tengan evidencia y que tengan resultados. Ese es el verdadero cambio que está pendiente, ese es el verdadero cambio al que finalmente tenemos que llevar al sistema de protección para que situaciones tan precarias como lo que está pasando con el COVID no quiebren nuevamente la lógica de la protección en nuestros niños, que hoy día son prioritarios y que tenemos que tener sentido de urgencia para poder articular a todos los actores frente a esta situación tan grave. ¿Tiene temor que esta promesa de los niños primero, que avanzó con mucha fuerza en el inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera, a raíz del estallido social y el tema de la pandemia, ya desaparezca, pierda fuerza totalmente? ¿Hay esa sensación dentro de quienes están trabajando en los temas de la infancia? Yo quiero más que el temor, que me anime la esperanza. A la base del estallido social, a la base de esta crisis de la pandemia, están los grandes niveles de exclusión social. Si nosotros no consideramos a la infancia como el motor que va a cambiar esta sociedad que promueve la exclusión social por una sociedad más justa y más equilibrada, vamos a estar totalmente perdidos, vamos a tener estallidos sociales permanentemente, vamos a tener crisis como la que estamos teniendo sin capacidad de respuesta de manera inmediata. Nosotros tenemos que avanzar en crear una nueva sociedad y para eso tenemos que invertir en la infancia. Por eso que a mí me anima la esperanza, no me anima el temor frente a esto. Nuestra responsabilidad como sociedad civil es hacer que el gobierno, que todos los actores que están acá no pierdan esa prioridad, porque esa es la prioridad que está en la causalidad, que está en la base y en el origen de la respuesta frente a los cambios sociales que se requieren. Nosotros no podemos exigir una sociedad sin abusos sobre los hombros de aquellos que han sido abusados siempre. Tenemos que cambiar la situación de abuso de aquellos que han sido excluidos, de aquellos que han sido marginados, ponerlos en el corazón de la política pública y ser la respuesta a la nueva sociedad que queremos como chilenos. Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, gracias por atendernos, que tengas buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Antonio, que estén muy bien a todos los chao. La hora en palabra que es noticia de Radio Futuro. 8 de la mañana, 54 minutos.